ahora nos toca ver lo que es la parte de instrumentos de medición y mediciones y errores. ¿Listo? A ver, obviamente esta parte de instrumentos de medición todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, a ver, un instrumento de medición, ¿no? Uno bien conocido sería un flexómetro, ¿no? Que sirve para medir longitudes, ¿no ve? Esto otro que está apareciéndoles aquí, por ejemplo, es un vernier, ¿no? El vernier, por ejemplo, es un instrumento de medición que nos sirve para medir cosas pequeñas, ¿no? Como un tornillo, como un perno, que queramos saber su medida exacta, ¿no? Para eso nos sirve. Ya también está ahí el micrómetro. Otro instrumento de medición, por ejemplo, es el reloj o el cronómetro, ¿no? Que nos sirve para medir el tiempo. El dinamómetro, que nos sirve para medir, ¿qué dice? El dinamómetro sirve para medir el peso, ¿ya? Y la balanza, que también está aquí, nos sirve para medir ¿qué? La masa. Mucho ojo con confundirse peso con masa. Una cosa es masa y otra cosa es peso. Con la balanza nosotros medimos la masa de los objetos o de los cuerpos. Y con el dinamómetro nosotros medimos el peso. ¿Estamos de acuerdo? Mucho ojo ahí con confundir masa con peso. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Otro instrumento de medición, no sé, puede ser un termómetro que sirve para medir temperatura, un tacómetro que sirve para medir velocidades, etcétera, etcétera, ¿no? Hay N instrumentos de medición, ¿ya? En esta parte de este tema vamos a trabajar nosotros esto de aquí, ¿ya? Que es en este caso cuantificación de errores, ¿ya? Y para esto vamos a ver lo que es un error absoluto, error relativo y error porcentual. ¿Listo? Relativo y porcentual. Estos tres tipos de errores vamos a ver, ¿ya? El error absoluto, ¿a qué es igual? Aquí está, ¿no? Dice que el error absoluto es igual al valor medido menos el valor verdadero o promedio también se llama. Ya, aquí está es otra formulita escrita de otra forma. Luego tienen el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Es el error absoluto entre el valor promedio. ¿Listo? Error absoluto entre el valor promedio. Luego de esto tenemos el error porcentual. Y el error porcentual no es nada más que el error relativo multiplicado por el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres ecuaciones entonces nosotros vamos a utilizar para resolver ejercicios en esta parte, ¿ya? A ver, haremos ejemplitos entonces. Haremos ejemplitos. Sacaremos ejercicios de aquí. Haremos uno sencillito primero. A ver. Este de aquí cortaremos. Este de aquí. Un ratito. Alguien quiere entrar. Esperen un rato. Y ahí está. Ya. ¿Qué dice la pregunta? Dada la longitud 3,2 más menos 0,1, determinar el error relativo, inciso A, inciso B, el error porcentual. A ver, resolveremos esto entonces. Datos. ¿Qué datitos tenemos? A ver, de acuerdo a los datos, tienen que trabajar de la siguiente forma. Esto que está aquí, ustedes cuando vean este valor que está aquí donde dice más menos y estamos hablando exclusivamente de errores, cuando ustedes vean eso, ese dato de ahí significa error absoluto. ¿Por qué? Porque si el resultado es positivo en valor absoluto va a seguir siendo positivo. Si el resultado es negativo, el resultado en valor absoluto va a seguir siendo positivo. Por eso está con más menos, no importa si es positivo o negativo,
el resultado siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es valor absoluto. Por lo tanto, este dato que está aquí es error absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es 0,1. Este otro dato que está aquí es el valor promedio. ¿Listo? El valor promedio. ¿Ya? El valor promedio. Y esto vale 3,2. ¿Listo? Esos dos datos son los que te está proporcionando el problema y te está pidiendo que halles el error relativo y el error porcentual, ¿no? Error relativo y error porcentual. ¿Estamos de acuerdo? Listo, sabiendo eso, entonces nosotros podemos trabajar, ¿no? Necesito error relativo. ¿A qué es igual el error relativo? Hay una formulita, ¿no? El error relativo dice que es igual al error absoluto. ¿Entre quién? Entre el valor promedio. ¿Lo ve? Valor promedio. Esta es la formulita que nos proporciona en el tema, ¿no? Error relativo, valor absoluto, o error absoluto, perdón, entre valor promedio. Tienes estos dos datos, reemplazas aquí y con esto va a estar resuelto, ¿no? La primera parte. Error relativo, este es inciso A. Error absoluto, 0,1. Todo esto entre valor promedio es 3,2, ¿no? Vamos a traer nuestra calculadorita aquí. ¿Y cuánto nos da este resultado? Era 3,2, o perdón, 0,1 entre 3,2, ¿no? Y me da 0,03. Con dos decimales voy a trabajar, ¿ya? El error relativo me sale 0,03. Y este es mi primer resultado, ¿no? Ese es mi primer resultado. ¿Listo? Nada complicado, ¿no ve? El otro, error porcentual. Tu formulita dice que el error porcentual está dado por ¿quién? Por el error relativo multiplicado por el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Esta es nuestra formulita. Ahora, reemplazas porque ya hemos calculado error relativo, ¿no? Esto, reemplazas. Esto es 0,03 por 100. Y esto te va a dar un resultado de ¿quién? Del 3%, ¿no? Tu error porcentual entonces es un 3%. ¿Estamos de acuerdo? Nada difícil. ¿Lo ve? Estamos aplicando solamente las ecuaciones del problemita, ¿no? Que nos pide el problemita. Sencillito. ¿Listo? Error relativo y error porcentual. Preguntas. Está fácil, ¿no? ¿O está difícil? Ya ahí ustedes tienen las formulitas y con esto pues, o con eso no creo que haya mucho problema, ¿no? Listo. Seguiremos. Ahora, haremos otro ejemplito. Luego de esto vamos a hacer termometría, ¿ya? Aunque quiero entrar primero eso, ya, pero está bien. Haremos termometría después. A ver, haremos otro ejemplito. Este otro, a ver. Este otro de aquí. Error porcentual. Uy, alguien quería entrar, me he olvidado. ¿Qué me han dicho, muchachos? Ya, ahora sí. Perdón, se me ha olvidado. Estaban esperándome. Perdón. Ya. Ahí está. ¿Qué dice aquí la pregunta? ¿Qué dice aquí la pregunta? A ver. El error porcentual de una medición es del 4%. Si la longitud en estudio tiene un valor probable de 1,85 metros, determinar error relativo y absoluto. ¿Listo? Error relativo y absoluto. Entonces, a ver, trabajamos aquí. ¿Qué datitos tiene?
A ver. Tengo, este porcentaje es el error porcentual, ¿no? Error porcentual. ¿Cuánto es? 4%. Listo. Luego, ¿qué dice? Si la longitud en estudio tiene un valor probable, o sea, valor promedio o valor probable, ¿no? Que es 1,85 metros. Y la pregunta te pide error relativo y error absoluto, ¿no? Error absoluto. Listo. ¿Qué formulita aplicamos? Inciso A primero. Inciso A. El error relativo, nosotros sabemos que es igual a ¿quién? Al error absoluto entre el valor promedio. ¿No ve? Esta es nuestra formulita. Pero aquí hay un problemita. ¿Tengo valor promedio? Sí. Pero no tengo error absoluto. Entonces no puedo calcular todavía esto, ¿no? No puedo. Hay otra formulita, ¿no? Hay una formulita que les he dado y hace rato también hemos escrito, donde decía que el error porcentual era igual al error relativo por el 100%, ¿no ve? Esta es la otra formulita, error porcentual, error relativo por el 100%. Ahora, como me pide error relativo, esto que está multiplicando puede pasar a dividir, ¿no ve? Porque tengo como dato el error porcentual, ¿no? Entonces podemos hacer eso, ¿no? Despejamos entonces. Error relativo va a ser igual al error porcentual. Todo esto entre el 100%, ¿no? Estaba multiplicando, ha pasado a dividir. Y los porcentajes se van a eliminar, ¿no? Ya no va a haber porcentaje. El error relativo no tiene unidad por si acaso. Entonces, error relativo, sí, error porcentual es 4%, o sea, 4 entre 100, ¿no? Y esto te va a dar 0,04, ¿no? 0,04. No tiene unidad, por si acaso, el error relativo. Y ya tienes tu primer inciso, ¿no? Resuelto. El otro nos pide ahora error absoluto. Y si se fijan en esta formulita, yo ya tengo error relativo y tengo valor promedio, ¿no? Entonces podemos despejar de aquí, porque la otra formulita era error absoluto es igual al valor promedio o al valor verdadero más o menos el valor promedio, ¿no ve? Así era, ¿no ve? Pero no tengo yo el valor verdadero, entonces no me sirve esto, ¿no ve? No me sirve esto. Pero sí puedo trabajar con esto, ¿no? Entonces despejas, pues, para el inciso B. Inciso B va a ser igual. Error absoluto es igual al error relativo. Todo esto por, o multiplicado, en este caso, por el valor promedio, ¿no? Divide, sube, multiplica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vas a tener que el error absoluto es el relativo, que era 0,04, multiplicado por el valor promedio, que es 1,85. 1,85 metros. Multiplicas, ¿cuánto te da este resultado? 0,04 por 1,85. Y nos da 0,074. Tu error absoluto entonces es 0,074 metros, ¿no? El error absoluto sí tiene unidad, ¿no? Ahí está. Y ese es tu resultado, ¿no? Listo. Nada más, así de sencillito es errores. ¿Ya? Entonces esos tres tipos de errores estamos trabajando, ¿no? Error absoluto, relativo y porcentual. Preguntas, muchachos, preguntas. Ya, ¿dónde está la clave? En tus ecuaciones, ¿no? En tus ecuaciones y entender el problema. No hay nada complicado ahí. ¿Ya? Haremos otro ejemplito. Sacaremos uno de aquí. A ver. De aquí trabajaremos. Yo voy a hacer el inciso A. Y ustedes se lo guardan el inciso B. Y lo hacen en su casita. ¿Listo? Luego de esto nos pasamos a termometría.
Luego hacemos dilatación. Oh, esperen, voy a revisar eso. Creo que sí, 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 está bien. Termometría es, creo. A ver, esperen un ratito. Vamos a revisar los contenidos. Esto es, ¿no? A ver, ustedes son paralelo 1. Estamos en mediciones. Ah, miento. Tenemos que hacer trigonometría aplicada a la física. Luego es vectores gráficos, vectores analíticos, ondas. No es este, ¿no? No había sido calorimetría. Es trigonometría aplicado a la física. Ah, ya me estaba desviando entonces. Ya, entonces vamos a hacer trigonometría, ¿ya? Aplicado a la física. Ya, resolveremos esto más. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las mediciones de una longitud. En laboratorio, por si acaso, nosotros cuando trabajamos, realizamos un laboratorio donde existen mediciones específicamente, se toman obviamente como 5 a 10 mediciones, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener pues resultados con el menor porcentaje de error, ¿no? Es recomendable que sea entre el 1 al 5%, ¿ya? Pero hay admisión, creo que hasta el 10%, si me equivoco, pero no puede pasar, ¿no? No puede pasar esa cantidad, creo que es hasta el 5% nomás, me estoy equivocando, ¿ya? No debe pasar del 5%, porque si el error pasa de un 5%, esas mediciones ya son incorrectas, ¿ya? Se tiene que volver a hacer la medición o el laboratorio. ¿Listo? Y aquí nosotros tenemos justamente esas medidas, ¿no? O esas muestras. Son 7 muestras. ¿Listo? Son 7 muestras. De estas 7 muestras, ¿qué tengo que hacer? Dice. Mire. Tengo que determinar el valor probable. ¿Cómo se determina el valor probable? Esto no está en las formulitas, ¿no? Pero esta formulita les enseñan en matemáticas, ¿no? Donde te dice que el valor promedio o probable es la suma de todas las mediciones dividido entre el número total de mediciones. ¿Ve? O sea, vamos a llamar a esto medición 1 más medición 2 más la medición 3 más la medición 4 más la medición 5, son 7, ¿no? Medición 6 y la medición 7. O sea, todas las mediciones. Y todo eso divides entre el total, ¿no? Y el total, por si acaso, es 7 mediciones, ¿no? O sea, voy a dividir entre 7. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la formulita para determinar el valor promedio probable de cierta cantidad de datos, ¿ya? Cierta cantidad de datos. ¿Listo? Entonces reemplazas, pues aquí, ¿no? Reemplazas esos valores. Sumas, ¿no? El valor promedio entonces va a ser igual. Primera medición es 2,83. Segunda medición es 2,85. Tercera medición 2,87. 2,87. Si están con sus calculadoritas, súmenlo y divídanlo. La cuarta medición es 2,84. La quinta medición 2,86. La sexta medición 2,84 y la última medición es también 2,86, ¿no? Y todo esto lo van a dividir entre ¿quién? Entre 7, ¿no? A ver, vamos a traer aquí la calculadora. ¿Cuánto nos da este resultado? A ver, sumaremos y dividiremos. Es 2,83 más 2,85 más 2,87 más 2,84 más 2,86 de nuevo más 2,84 más 2,86. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 7. Y ahí está mi resultado. El valor promedio es 2,85, ¿no? Y eso anotamos entonces. El valor promedio probable es igual a 2,85 centímetros, ¿no? Con esa unidad está. 2,85 centímetros. Eso es tu valor promedio. Aquí está, ¿no?
Listo, ya tienes entonces un resultado. Ahora, yo lo voy a hacer esto. ¿Listo? Voy a hacer el inciso B. Ustedes hallan este otro resultado. ¿Listo? Inciso B, ¿qué dice? Este era el inciso A. Inciso A. Inciso B. Error relativo y porcentual de la tercera y la cuarta medición. Yo voy a hacer la tercera. Ustedes van a hacer la cuarta. ¿Listo? La cuarta medición. Inciso B entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver, me está hablando de la tercera. Voy a marcar la tercera. ¿Cuál es la tercera medición? Es esta de aquí, ¿no? Esta medición. ¿Estamos de acuerdo? Voy a trabajar con eso entonces. ¿Qué me pide? Relativo y porcentual. Entonces, para determinar el relativo, yo necesito el error absoluto. ¿No ve? Necesito el error absoluto. Y hemos dicho que el error absoluto está dado por ¿quién? Por el valor verdadero menos el valor promedio, ¿no ve? Esa era nuestra formulita. Ahora, lo que nosotros tenemos es el valor promedio. Y el valor verdadero es este, ¿no? Este es mi valor verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Listo, reemplazas la tercera medición entonces. Va a ser igual el error absoluto, 2,87. Todo esto menos 2,85. ¿Cuánto nos da esta diferencia entonces? 2,87 menos 2,85. Y esto nos da 0,02. ¿Listo? Tu error absoluto entonces es igual a 0,02 centímetros, ¿no? Centímetros. Ya tienes tu error absoluto. Siguiente. Ahora, error relativo, ¿no? Error relativo, hemos dicho que es igual al error absoluto. ¿Entre quién? Entre el valor promedio, ¿no? Entonces reemplazas, pues tienes ya tu error absoluto que es 0,02. Todo esto dividido entre el valor promedio, que es esto de aquí, ¿no? 2,85 también centímetros. Y el error relativo no tiene unidades, hemos dicho, no tiene unidades. Y esto te va a dar, ¿cuánto sale esta división? ¿Cuánto sale esta división? Esto es 0,02 entre 2,85. Y esto sale 0,007. 0,007. Ese es mi error relativo. Listo, ya tengo mi relativo. Ahora, me pide el porcentual también, ¿no? Y ya sabes que el error porcentual está dado por el error relativo. Y esto multiplicado por el 100%, ¿no? Entonces, como ya has hallado el error relativo, multiplicas, ¿no? 0,007 por el 100%. Y este producto pues te va a dar el siguiente resultado, que es 0,7%. ¿Estamos de acuerdo? Y con esto pues ya estaría resuelto nuestro problemita, ¿no? Ahí está. Ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado, ¿no? 0,7%. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, ¿no? Preguntas. Ese es el resultado de la tercera medición. Ahora, ustedes tienen tarea. Lo hacen de la cuarta medición, ¿no? O sea, prácticamente aplican los mismos pasos, pero ahora para la cuarta medición. ¿Listo? Eso ustedes ya lo practican en casa. Lo que siempre les menciono. Tienen ejercicios aquí para que ustedes practiquen. Miren, hay hartos ejercicios para que ustedes practiquen, ¿no? Aquí también hay, así que no hay donde perderse. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, muchachos. ¿Todo bien? Ay, ¿cómo estás, Jube? Un saludito. Gracias por estar aquí. Un saludito, un saludito. Espero que no esté haciendo frío allá en Santiago. Listo, ahí está, muchachos. Ahí está, muchachos. Vámonos con trigonometría. ¿Listo? Vámonos
con trigonometría aplicado a la física. A ver, esto de trigonometría obviamente pues ustedes lo van a ver con mayor profundidad en matemáticas, ¿no? Nosotros vamos a ver solamente lo que es necesario para la física. En este caso son algo de funciones trigonométricas, perdón, ángulos notables, triángulos notables, ley de senos, ley de cosenos, ¿no? Pitágoras, etcétera. ¿No ve? Esa es la base que nosotros necesitamos para física, ¿no? De las matemáticas necesitamos eso, esa parte, ¿ya? Y eso está también en el textito, ¿no? Ahora, si no está, se los voy a pasar también, ¿ya? Aunque creo que si no está esa parte, porque eso está aquí. Eso está aquí. Ahí está, aquí está, aquí está. Les voy a pasar esto. Los que están en los otros paralelos tienen, ¿ya? Los que no están, los que están, me avisan si es que están solo en este paralelo. Si es que están solo en este, no está este tema en el libro de tercero. Esto es un poco de cuarto, ahí está. Pero les voy a pasar, así que no hay ningún problema. Pero me van a avisar, ¿ya? A ver, rapidito, les voy a explicar la parte teórica, ¿ya? Repito, ustedes con más profundidad lo van a ver en matemáticas. Pero no está por demás aprender esto, ¿ya? A ver, ¿qué necesitamos para trigonometría? ¿O qué necesitamos de trigonometría nosotros? Primero, que ustedes conozcan los tipos de triángulos que hay, ¿no? Hay triángulo rectángulo, oblicuángulo, obtusángulo, ¿no ve? Hay triángulos que están dados por sus lados, los otros también son por sus ángulos, ¿no ve? Eso vamos a ver, ¿ya? Este, por ejemplo, es un triángulo rectángulo que tiene los siguientes componentes, ¿no? En este caso, los catetos y la hipotenusa. ¿Cómo diferencias los catetos con la hipotenusa? La hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre es el más largo, ¿ya? O el que tenga mayor longitud. Ese es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de eso, se considera rectángulo cuando tiene un ángulo de 90, o sea, esto de aquí. Eso hace de que sea un triángulo rectángulo. ¿Listo? Luego de esto tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, y este es bien conocido, ¿no? En matemáticas, repito, les van a enseñar con chubicitos. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado, dice, ¿no? O sea, esto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros obviamente lo vamos a modificar para resolver ejercicios en física. ¿Listo? Lo vamos a modificar. Nosotros trabajamos bastante con esto de Pitágoras en física. El otro. A ver, estos son ángulos complementarios, ¿no? La suma de estos dos ángulos te va a dar 90. ¿Ya? O sea, esto de aquí me está diciendo, ¿no? Esos son ángulos complementarios, por si acaso. Alfa más beta es igual a 90. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, en este caso el rectángulo, suman 180 grados. Eso tienen que recordarse siempre. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, en este caso el rectángulo, forman 180 grados. Eso también está aquí, ahorita les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar ahorita. Ahora, aquí está lo de funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Todo depende del triángulo, ¿ya? En este caso, aquí nos da la hipotenusa, ya les he mostrado. Esto para nuestro ángulo, o sea, para este ángulo que está aquí, donde estoy señalando la manito. Si nosotros tomamos como referencia este ángulo, el que está al frente se considera el cateto opuesto. ¿Ya? El que está al frente es el cateto opuesto. Siempre toman en cuenta eso, porque yo siempre cuando trabajo en física, no sé si otros profesores harán lo mismo, siempre cuando trabajamos nosotros en estática, ya sea en dinámica o electrostática, etcétera, siempre te vamos a mencionar esto. El ángulo
ubicas el frente es el cateto opuesto. Y por lógica, el que está, donde descansa el ángulo y se encuentra el ángulo recto como referencia, es el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Este es el cateto adyacente. Y el lado más largo o el de mayor longitud es la hipotenusa. ¿Listo? La hipotenusa. En este caso, tomando como referencia este ángulo. Pero ¿qué pasa si yo tomo como referencia este otro ángulo? Ahí cambia, ¿no? El que está al frente va a ser el cateto opuesto. Donde descansa el ángulo y está el ángulo recto va a ser el adyacente. ¿No ve? Depende de qué ángulo tomes en cuenta. Excepción de este ángulo recto que nada que ver, ¿no? Estos otros ángulos suplementarios. ¿Listo? Entonces, para este es tu opuesto y este es tu adyacente. Y por lógica, esta es la hipotenusa, ¿no? El lado más largo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no se tienen que recordar. Y aquí están tus funciones trigonométricas, ¿no? De acuerdo al ángulo que hemos visto. La función sen, cateto opuesto entre hipotenusa. La función coseno, coseno del ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa. Y la función tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Repito, nosotros en física trabajamos bastante con triángulos. Así que por eso se les pide que para trabajar en física, vectores, ustedes sepan hacer ángulos, ¿no? O triángulos, mejor dicho. Ya, por eso el motivo de que nosotros estamos tocando este tema como base para que nosotros podamos trabajar luego vectores. Y va a entrar bastante, así que tienen que recordarse eso. ¿Listo? Tienen que recordarse eso. Y aquí tienen otras funciones que van a ver ustedes en matemáticas, que no utilizo yo mucho esto, por ejemplo, en física, casi no mucho. A veces cuando hay algún problema relacionado con trigonometría, sí, se puede usar. Pero no está por demás, ¿no? Por ejemplo, está la función cotangente, donde dice que es cateto adyacente entre opuesto, que sería lo contrario a tangente, ¿no ve? Si se dan cuenta. Este otro, el secante, lo mismo, ¿no? El secante es el contrario del coseno, ¿no? Que es el adyacente entre la hipotenusa, o al revés en este caso, ¿no? Hipotenusa entre adyacente. Y la cosecante, pues, que es la hipotenusa entre el opuesto, que sería lo contrario a la función sen, ¿no? La función sen, ¿ya? Esto como dato extra nada más. Luego, esto de aquí no nos sirve mucho. Ya, vámonos más adelante. Vámonos a los tipos de triángulos, ¿ya? Los tipos de triángulos. Esto de triángulos notables, ustedes lo tienen ahí, no hay ningún problema, ¿ya? Hay una tablita de triángulos notables aquí, eso igual lo van a tener, así que no hay ningún problema. Ya, eso de triángulos notables, miren. Rapidito les muestro. Cuando el ángulo es 30 o 60, ustedes tienen estos datos. Esto. Miren. Eso se llaman triángulos notables, cuando ya los datos o los valores de los catetos y la hipotenusa ya están determinados. A veces te pueden dar ese tipo de triángulos, entonces ahí se utiliza triángulos notables, ¿ya? Puede ser que no te den los datos, pero si tú conoces triángulos notables, no vas a tener ningún problema. O sea, prácticamente ya te están dando los datos. ¿Listo? Esto igual cuando los lados son, miren. Los lados, por ejemplo, son 3, 5 y 7, perdón, 3 y 4 y 5. Los ángulos automáticamente ya tienen un valor. ¿Listo? Automáticamente tienen un valor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tienen más triángulos. Esto igual. Ángulos notables. Esto tienen que saber sí o sí. Es un poquito complicado memorizarse, pero recomendación, guárdenselo. Hay métodos para recordarse este tipo de ángulos. Porque a veces cuando ustedes tienen que dar examen, más que todo para entrar a la universidad, no les permiten usar calculadora y no vas a poder usar funciones. Entonces, como no vas a poder usar funciones, tienes que saber esto de los ángulos notables. Tienes que saber. Un ejemplo nomás, el sen de 30 grados es un medio, que sería 0,5. ¿No ve? Ese es un ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto de ángulos notables tienen que saber. ¿Listo? Tienen que practicar esto de ángulos notables. ¿Ya?
Vámonos con los triángulos, que es lo que me interesa. Y ahorita vamos a resolver ejercicios de esta parte. Esto de aquí. ¿Ya? ¿Dónde están los triángulos? Ay, aquí está, aquí está. Triángulos, rectángulos. Espera. ¿Dónde está pues esto de tipos de triángulos? Espera un ratito. ¿Dónde está esto de tipos de triángulos? ¿O no está en este texto? Eso de tipos de triángulos quería mostrarles, pero no está aquí. Uy, ¿en qué libro tenía pues estos tipos de triángulos? Creo que era de matemáticas. Ya, después les voy a mostrar eso, ¿ya? A ver, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un triángulo oblicuángulo como estos, ¿ya? Donde los lados son desiguales y los ángulos son desiguales también, o sea, no son iguales, aplicamos estos dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Hay un videito que subió a mi canal de YouTube donde yo he resuelto un ejercicio de estática utilizando este teorema, ¿ya? El teorema del coseno y el teorema del seno. Les voy a pasar el link para que ustedes lo vayan a ver. Sirve bastante que ustedes conozcan esto del teorema del seno y el teorema del coseno. Por ejemplo, ¿qué te dice aquí el teorema del coseno? Hablando de triángulos. Yo lo he hecho hablando de fuerzas, pero es lo mismo. Te dice que el lado opuesto del triángulo es directamente proporcional al ángulo opuesto. O sea, este es tu ángulo y el lado opuesto es este, ¿no? Por eso está A entre sen del ángulo. Y lo mismo pasa con el lado B, miren, el lado B, sen del ángulo opuesto, que es beta. Y lo mismo pasa con C, ¿no? ¿Qué sería esto? Su ángulo opuesto es tita. Esa es la ley de senos. Nosotros en física, exclusivamente en estática, lo conocemos como el teorema de Lamy. Y en el teorema de Lamy, por ejemplo, les dice que la fuerza es directamente proporcional al sen de su ángulo opuesto, ¿ya? Y en esa parte de estática, pues obviamente utilizamos esto de la ley de senos. ¿Listo? Y aquí está lo que les mencionaba hace rato. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Cualquier triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea oblicuángulo, ya sea rectángulo, ya sea isósceles, ya sea, no sé, otro tipo de triángulo, es 180. ¿Ya? Eso no se tienen que olvidar. Y aquí está el teorema de cosenos. Esto es lo que yo he aplicado en ese ejercicio. ¿Listo? Tenía un triángulo cualquiera, donde los lados son diferentes, los ángulos también, y aplicas esto. Donde dice que el lado, o uno de los lados al cuadrado, es igual a la suma de los lados del triángulo al cuadrado. Todo esto menos, obviamente, el producto de los lados y multiplicado por el coseno del ángulo opuesto. En este caso, de A, ¿no? A al cuadrado y el coseno de este ángulo opuesto. Lo mismo pasa con los otros lados, ¿no? Ya tienes los otros lados al cuadrado y el producto por el coseno del ángulo opuesto. En este caso de B, ¿no? B, este es su opuesto. De C, este es su opuesto, ¿no? Tita. ¿Listo? Eso es la ley de senos y la ley de cosenos. Clave para física. ¿Listo? Clave para física. ¿Estamos de acuerdo? Esto es teoría. Haremos ejemplitos. ¿Listo? Haremos ejemplitos en esta parte. Y prácticamente esto es matemáticas, ¿no? Es matemáticas. ¿Listo? Es matemáticas. A ver, haremos este ejemplito. ¿Ya? Haremos este ejemplito. Estamos viendo trigonometría aplicado a la física, por si acaso. Lo que nosotros necesitamos para poder resolver ejercicios de física utilizando obviamente triángulos, ¿no? Utilizando triángulos. ¿Listo? Utilizando triángulos.
Eso de los triángulos, tipos de triángulos, lo voy a revisar, creo que está en el libro de matemáticas. De ahí creo que he visto. No está en esta parte, esa parte de tipos de triángulos, ¿no? Hay triángulos según los lados y según sus ángulos, ¿no? Rectángulo, oblicuángulo, obtusángulos, ¿no ve? El otro es triángulo por sus lados, es isósceles. ¿Qué se llama este otro? Equilátero, ¿no ve? Eso es según sus lados. Ya. ¿Qué dice la preguntita? En un triángulo, dice, isósceles, los ángulos iguales miden 78 y la altura 28 centímetros. Halle el lado desigual. Ya. A ver, ¿cómo es esto ahora? ¿Cómo será esto? Primero, lo que les mencionaba hace rato. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿O cuándo se llama triángulo isósceles? ¿Cuándo se llama triángulo isósceles? A ver, ahorita les estaba mencionando, ¿no ve? ¿Cuándo se le considera triángulo isósceles? A ver, voy a recordar yo. Primero por sus ángulos. Tenemos triángulos rectángulo, obtusángulo y oblicuángulo, ¿no ve? Luego están por sus lados. Está esto de isósceles, está equilátero y está... a ver, se me ha ido uno me estoy olvidando. Equilátero, isósceles y... ¿Cuál me he olvidado? He dicho hace rato, creo. ¿Cuál era? Por sus lados. Isósceles, equilátero y... Ay, se me ha ido el nombrecito. Ya. Escaleno. Escaleno es cuando todos los lados son desiguales, ¿no ve? ¿O me equivoco? Ya. Pero un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿no ve? Eso es un triángulo isósceles. Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales, o sea, estos dos, y un lado desigual. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un triángulo isósceles. ¿Ya? Ese es un triángulo isósceles. Ahora, en la pregunta dice, los ángulos iguales miden 78. La pregunta es para ustedes. ¿Cuáles son esos ángulos iguales? ¿Cuáles son esos ángulos iguales? Ya, aquí nosotros tenemos que conocer triángulos, ¿no ve? Tenemos que conocer triángulos. Si estos dos lados son iguales, estos dos son los lados desiguales, ¿no? O perdón, son los ángulos iguales, ¿no ve? O sea, ¿a qué me refiero? Esto de aquí vale 78 y este 78, ¿no? Eso nos dice, ¿no? En un triángulo los ángulos iguales miden 78. ¿Está bien? Este sería 78 y este sería 78, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿O está mal? Está bien, ¿no? Ahora, si estos dos valen 78, ¿cuánto vale esto? ¿Quién me dice cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? Los ángulos iguales miden 78. Y la altura, dice, la altura es 28 centímetros. ¿Cuál es la altura? Es esto de aquí, ¿no? Este sería la altura, ¿no?
Y esto dice que vale 28 centímetros, ¿no? ¿Qué nos pide hallar? Halle el lado desigual. Ah, esto tengo que hallar, ¿no? Esto tengo que hallar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, estos dos o este triángulo se ha partido en dos, ¿no? Como se ha partido en dos, esta partecita que está aquí es un ángulo recto, ¿no? O sea, en otras palabras, se ha convertido en dos triángulos rectángulos, ¿no? Se ha convertido en dos triángulos rectángulos. Y como hace rato hemos visto triángulos rectángulos, podemos resolver uno de los triángulos, ¿no? Podemos resolver este triángulo y podemos hallar este lado que me está pidiendo. Si quieren lo llamaremos X. ¿Estamos de acuerdo? Esto le llamaremos Y. ¿Listo? Este que sea Y y esto que sea X. Y este pues, le llamaremos H o hipotenusa. ¿No ve? ¿Por qué? Porque es el lado más largo de mi triángulo. Ahora, si esto es 78, si este es mi ángulo, hace rato hemos dicho que esto de que está al frente va a ser el cateto opuesto, ¿no? Esto de aquí va a ser el cateto opuesto. Y esto que está aquí abajo va a ser el cateto adyacente. Y por lógica, esta es la hipotenusa. Ahora, ¿qué datos tengo yo? Tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto. Y necesito hallar el cateto adyacente. Sabiendo eso, ¿qué función trigonométrica le aplico para encontrar X? Y con eso ya va a estar casi resuelto, ¿no? ¿Qué función trigonométrica le aplicamos? Los escucho o los leo. Si tienen miedo de encender sus micrófonos, escriban en el chat, ahí en el buzoncito, tienen a ver, para escribir mensajes, escriban ahí. Yo los voy a leer. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, escriban ahí el chat. ¿Qué función le aplicamos? Sen, coseno, tangente. ¿Cuál de esos? ¿Qué dicen? No tengan miedo, muchachos. ¿Coseno? A ver, coseno, ¿a qué era igual? Coseno del ángulo era igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero yo no tengo la hipotenusa, ¿no ve? Lo que tengo es el cateto opuesto. Y necesito el cateto adyacente. ¿Qué función sería? ¿Qué dicen? Función tangente. Tangente, profe. ¿Por qué tangente? Porque tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que para nosotros obviamente es Y, entre el cateto adyacente, que es X. Como necesito X, divide, sube a multiplicar, multiplica, pasa a dividir, ¿no? O sea, vas a tener que X es igual a Y entre tangente de 78. ¿Estamos de acuerdo? Listo, reemplazas pues aquí, ¿no? Reemplazas. X va a ser igual a Y, ¿cuánto vale? 28 centímetros. 28 centímetros, todo esto entre tangente de 78. ¿Cuánto les da ese resultado? Uy, el tiempo pasa rápido, muchachos. 28 entre tangente de 78. ¿Cuánto da? 5,9. ¿Está bien? 5,9. ¿Listo? X entonces vale 5,9. Esto sería centímetros, ¿no? Este es mi resultado ahorita. Ahora, en la pregunta me pide el lado desigual. Si estos dos lados son iguales, este es el desigual, ¿no? Ahora, fíjense que he partido a la mitad, ¿no? Si esto es X, esto también es X, ¿no? O sea, para hallar todo el lado, o sea, todo el lado desigual, tengo que sumar dos veces X, ¿no? O multiplicar si quieren, ¿no? Entonces, X total, o sea, el lado desigual va a ser la suma de estos dos, ¿no? Como X son lo mismo, entonces sumas, pues.
5,9 más 5,9. ¿Cuánto nos bota esto? A ver. 5,9 más 5,9. 5,9 más 5,9 nos da 11,8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces X, o sea, el lado desigual, es 11,8 centímetros. Y con esto, pues estaría resuelto nuestro problemita, ¿no? Y esto es esta parte, ¿no? Ah, aquí nos ha salido 11,9. Ya, unos cuantos decimales. Creo que salía con 95, tal vez nos puede dar lo mismo, ¿no? 11,9 con 95, un decimal me lo he comido. 5,95 más 5,90, perdón, 5,95. Ahora sí, ¿no? Con esos decimales sí está correcto, ¿ya? Pero la idea es esa, ¿no? Preguntas. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Sencillito, ¿no? Esa es trigonometría, ¿no? Hagamos un hito más y con eso nos vamos, ¿ya? Sí, para que no quedemos con muchas dudas. A ver, hagamos un hito más. Ya, ahí en el texto tienen ejercicios. Repito, si no están en otro paralelo, les voy a compartir este textito, ¿ya? Les voy a compartir este textito. A ver, haremos estito. Uno de los catetos. Un ángulo rectángulo, mide 46. A ver, esto de aquí haremos. Chun, 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 chun. La siguiente vamos a hacer de un escaleno o oblicuo ángulo, ¿ya? De ahí vamos a hacer que todos los lados sean diferentes. En un triángulo rectángulo los catetos miden. ¿Cómo es un triángulo rectángulo? Tiene esta forma, ¿no? Un ángulo recto. ¿No ve? Este es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Los catetos miden 15 y 8. El lado más largo, o sea, esto de aquí, mide 15 y este otro mide 8, ¿no? Eso me está diciendo. ¿Qué más? Halle los ángulos agudos. Un ángulo es agudo cuando es menor a 90, ¿no ve? Menor a 90 grados. Entonces me está pidiendo esto que es alfa y esto que es beta. ¿Estamos de acuerdo? Listo, hallaremos. Entonces, mira, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los catetos, ¿no? Si tomo en cuenta este ángulo, esto de aquí va a ser el cateto opuesto. Y el ángulo recto y donde descansa, este es el cateto adyacente. Entonces, como tengo cateto opuesto y cateto adyacente, voy a utilizar la función tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? ¿Cómo me está pidiendo el ángulo? Esta función pasa al otro lado con inversa. O sea, el ángulo es igual a la tangente inversa del cateto opuesto que vale 8 entre el cateto adyacente que vale 15. O sea, lo siguiente, ¿no? Aquí en la calculadora, para que ustedes colocan inversa, apretan Shift y la función que es tangente. Y les aparece tangente inversa. ¿Listo? Y divides pues entre 8 entre 15, ¿no? Y esto te da 8 quinceavos. Y nos sale 28,07. Pero aquí está redondeado, ¿no? Uy, creo que estaba con punto algo. Creo que aquí hay un error. Anotaremos 8,1, ¿listo? O 28,1, perdón. 28,1 grados. ¿Listo? 28,1. El otro, sí es 28,1. Ahorita van a ver por qué. Este es tu primer resultado. El otro ángulo, haces lo mismo, ¿no? A ver, antes de trabajar esa parte. Para este ángulo,
Esto ya no es cateto opuesto, ¿no? Lo haremos con colorcito esto. Para este ángulo que está aquí, que es beta. Para beta, este es el cateto opuesto, ¿no? Para beta. Y este otro es el cateto adyacente. O sea, al revés, ¿no? Al revés. Para beta, cateto opuesto, y este es cateto adyacente. Sigues aplicando la función tangente, pero ya es al revés, ¿no? Tangente de beta ahora es igual al cateto opuesto, o sea, lo mismo, entre cateto adyacente. Pero aquí va a cambiar ¿quién? Los datos, ¿no? O sea, se va a colocar inversa, ¿no? Aquí va a subir 15 y aquí viene 8. Y calculas, ¿no? Tangente inversa de 15 entre 8. A ver, con esto terminamos, ¿ya? Pues vamos con esto. Shift tangente de 15 entre 8. ¿Y esto cuánto nos bota? 61,9. Listo. Beta entonces vale 61,9 grados. Y ya tienes tus dos resultados. Ahora, ¿por qué les he dicho hace rato que estaba bien que sea 28,1 si aquí está 28? Este es error de texto. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Y eso vamos a demostrar. El ángulo recto, por si acaso, es 90 grados, ¿no? Ese que está con cuadradito. Más 28,1 más 61,9. Y ahí están tus 180. ¿Ya? Por eso lo he colocado 28,1. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es siempre 180. ¿Listo? Preguntas. ¿Hay preguntitas? Ahí está, muchachos. Eso es trigonometría aplicado a la física. ¿Ya? En la siguiente vamos a hacer unos cuantos ejercicios con ley de senos y ley de cosenos. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, pueden disponer de su tiempo. Les comparto el documento. Nos vemos la siguiente clase. ¿Ya?